Ok, aquí estamos en polvoymiseria.com, una plática. Estoy aquí con mi hermano Elías. Hoy llega un formato muy abierto para poder platicar arriba de las cosas que están en nuestro corazón y para entender un poquito la palabra de Dios, cómo aplica a las situaciones afuera, por las religiones, la forma de ver, las doctrinas que están parte de los nuevos movimientos, unos que siempre están por muchos lados y afecta. Y hoy, un poquito de la plática es a través de nacer entre una doctrina, una religión, y hoy vamos a hablar un poquito de judaísmo. Elías, yo sé que tú llevas muchos años conociendo, que naciste entre judaísmo. ¿Cómo esta era para ti? Bueno, pues yo nací en una casa judía, pero no ortodoxa, sino tradicionalista, digamos, de bajo nivel. Es la situación de gran parte de los judíos de la actualidad, que han nacido y crecido en un ambiente no ortodoxo, sino tradicionalista o costumbrista. Esto no quiere decir que la ortodoxia sea el camino a seguir. La cosa es más compleja, ¿me entiendes? Es más compleja que lo que vemos hoy en día. Judíos ortodoxos, judíos costumbristas, judíos. Dentro de la misma ortodoxia hay niveles, ultraortodoxia, media ortodoxia, y bueno, eso habla de la división, del divisionismo que hay dentro de la religión judía. Y bueno, pues yo recibí la revelación del Mesías, Yeshua, Jesucristo, Jesús, después de haber buscado mis raíces, las raíces judías, a través de una serie de viajes a Jerusalén, estudios, de forma autodidacta y también en escuelas de Torá. Pude ver cómo el judaísmo en general quedó, pues esto tiene que ver con la venida del Mesías, Jesucristo. Las cosas cambiaron radicalmente para Israel una vez que el Mesías fue negado, fue rechazado por el pueblo. Digo por el pueblo, por la nación de Israel, porque no fue negado por todos. Y eso es perfectamente consecuente con la doctrina bíblica de la elección y el remanente. Bueno, pues de entrada es eso. No sé si quieras preguntar algo más específico. No, eso es bien. Regresando a la tradición, tenía que tener una razón que buscaba a entenderlo y también una razón, algo que estaba buscando. Así es. No encontraba. Así es, no, en el judaísmo costumbrista pues no pasa de ser eso, ¿verdad? Una serie de rituales, de tradiciones que hay que cumplir, como el Shabbat, y obviamente a un nivel pues meramente ya, o sea, nada conectado a lo que es la esencia del Shabbat, y algunas fiestas durante el año, 2 o 3. Y eso no es judaísmo, definitivamente eso no es el verdadero judaísmo. O sea, cuidar el régimen alimenticio y cuidar el sábado y festejar el Pesaj y las fiestas austeras llamadas Yom Kippur, Rosh Hashanah y todas estas cosas, eso no es. Pero también en el lado opuesto está la ortodoxia, y eso tampoco es el verdadero judaísmo. Y otra vez volvemos a la revelación de Yeshua el Mesías. Hay algo insólito. Los judíos en general costumbristas, tradicionalistas, reformistas, ortodoxos, consideran que la ley de Dios, la Torah, es la ley divina, y lo es, en verdad lo es, pero hay mucha confusión al respecto, porque la ley que le fue dada a Moisés y no a Abraham, porque Abraham creyó en Dios,
en Yeshua, que es Dios manifestado en carne. El Mesías pues tiene que ser Dios, porque solo Dios puede salvar y solo Dios puede perdonar pecados. Y ese es Cristo, ese es Jesús, ese es Yeshua, quien dijo en el Evangelio de Juan, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Por supuesto que esto es por revelación y nadie va a poder creer en esto si no se lo revela directamente Dios, el Espíritu Santo, lo que los judíos podrían llamar Ruach HaKadosh o Ruach HaKodesh. Y bueno, entonces, siguiendo la línea de la revelación del Mesías, nosotros vemos que la ley que le fue dada a Moisés fue un ayo temporal, en palabras de Pablo por el Espíritu Santo en Gálatas, una especie de tutor temporal para llevarnos a la libertad, que es la gracia. Esto es algo que no se puede entender más que por revelación, y la revelación viene por la fe en lo que está escrito en la Biblia. Pero la Biblia no es el Antiguo Testamento nada más, ni el Nuevo Testamento. La Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento, resaltando esto, que el Viejo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Básicamente la promesa es el Mesías. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, aún antes, hablan del Mesías y hablan de forma simbólica, profética y tipológica acerca de la venida del Mesías, quien debía de ser Dios hecho carne. Ahí está también versículos en los profetas, en Isaías 9, en Isaías 7 y multitud de cuadros proféticos en todos los profetas, en los salmos. Y el punto principal que quiero compartir es este. La ley, la Torá, Dios la dio temporalmente, pero más que todo con un propósito. La ley nunca tuvo el propósito de redimirnos o de salvarnos, sino todo lo contrario. La ley fue puesta y dada a Moisés, el siervo de Dios, para... y esto es algo que se entiende plenamente ya a la revelación del Nuevo Testamento, básicamente las revelaciones que se le dieron a Pablo, Saulo de Tarso. Y es el propósito de la ley no es salvarnos, es al contrario, es ponernos, es condenarnos. ¿Pero en qué sentido? La ley nos pone a todos bajo pecado, bajo condenación. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque no podemos cumplir la ley. Nunca hemos podido cumplir la ley. Ni Adán ni Eva cumplieron la simple ley o la simple ordenanza que Dios le había dado: cuidar el huerto y gozarse grandemente y disfrutar de todo lo que había puesto Dios en el jardín del Edén. Entonces queda claro que nadie pudo cumplir la ley. La ley ya oficialmente dada a Moisés, hablemos simplemente del Decálogo, no hablemos de lo que los judíos llaman 613 mandamientos, cosa que sí tiene algún fundamento en la Torá o bíblico, pero es tradición rabínica 100%. Y eso es básicamente el propósito que tuvo Dios y que tiene Dios al dar la ley. Es revelarnos que somos incapaces por la naturaleza del pecado que mora en nosotros, por el pecado que mora en nosotros, de poder satisfacer los requerimientos de la ley. La ley, por ejemplo, nos dice: no codiciarás, no robarás, no matarás. Bueno, ninguno de nosotros podemos cumplir esto porque el pecado es en mente ya para empezar. Y queda muy claro que Dios otorgó esta ley porque el pueblo la necesitaba, porque no estaba convertido, no estaba arrepentido, porque la ley no tiene esta finalidad de llevarnos al arrepentimiento, tiene la finalidad de llevarnos a la revelación o al conocimiento de que somos pecadores. ¿Qué es decir que somos pecadores? Bueno, que somos culpables como transgresores ante la ley de Dios, porque nunca hemos podido cumplir la ley, y aunque la hayamos podido cumplir en un punto, cualquiera que infrinja la ley en un punto, pues infringe también toda la ley, porque el que dijo
no matarás, también ha dicho no robarás y no hurtarás. Esto es algo que está escrito allá en Santiago, en el Nuevo Testamento. Y bueno, básicamente es eso. La ley fue temporal, fue un ayo, un cuidador, un instrumento santo, justo y bueno para llevarnos al conocimiento de nuestro pecado y de nuestra imposibilidad para poder cumplir la ley. Es ahí donde aparece el Mesías Jesucristo, quien es para empezar Dios hecho carne, y por lo tanto, siendo perfectamente Dios y perfectamente humano, un ser humano sin pecado, como nos lo revela la Biblia, así como parecidamente Adán, pues Adán y Eva nacieron sin pecado, pero obtuvieron el pecado después de su transgresión. En el caso de Cristo, el Mesías pues es el único, es un caso único, no puede haber otro. Él nació sin pecado, Él nació por obra y gracia de la omnipotencia de Dios, por el Espíritu Santo, y justamente Él es el que cumple la ley. Justamente Él cumple la ley en sustitución por nosotros. Él la cumple por nosotros. Él cumple todos los Shabbats del mundo que nosotros no podíamos cumplir. Porque además el Shabbat, tal cual lo practican hoy los judíos, es solamente un descanso físico y no espiritual, que es de lo que se trata. Bueno, poco a poco, pero este es el punto principal. La ley no tenía la intención ni tiene la intención de salvarnos, sino todo lo contrario. La ley nos pone bajo condenación por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, dice Pablo en Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ha venido el Mesías, Yeshua, ha cumplido la ley perfectamente por nosotros, y él mismo lo dijo con estas palabras: yo no he venido a abrogar, sino a cumplir la ley, no vino a cancelarla. Explicaremos esto más adelante, en qué sentido dice que no vino a abrogar, porque la ley sigue en pie, las profecías de la ley siguen en pie, las promesas de la ley siguen en pie, pero es absurdo y es inútil querer justificarse por obras de la ley ante Dios, por cuanto está establecido que ningún ser humano se puede justificar por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Es tan claro como nos lo dice la Escritura en Romanos y en Gálatas y en otras secciones. Y bueno, esto es algo tremendo para los judíos, mis hermanos, nuestros hermanos judíos muy amados, porque a través del tiempo la ley se volvió un ídolo. La ley se volvió un ídolo, el Shabbat se volvió un ídolo. Y esto es algo que desde el tiempo de nuestro maestro Yeshua, Jesús, pues él lo denunció, ¿verdad? Lo sacó a la luz allá en los valles a estos líderes religiosos, eclesiásticos, que tal cual sucede en todas las religiones, ¿verdad? Manejan a las almas, y esa no es la esencia del judaísmo en lo más mínimo, está perdida. La única manera de poder cumplir con la ley es aceptando y recibiendo a Cristo, a Jesús, que es el que cumplió la ley por ti y por mí, para que ahora vivamos en libertad. Por gracia, lo que significa un tremendo compromiso y un completo compromiso ante Dios. Si, por ejemplo, la ley decía tienes que orar 3 veces al día, pues con Cristo en la gracia hay que orar ininterrumpidamente. Si en la ley decía da el 10% de tus ganancias, en la gracia se nos dice que el diezmo no es dinero, sino que la ofrenda y el diezmo somos nosotros mismos, quienes debemos de crucificarnos con Cristo. Esto es algo que suena escandaloso para los que no entienden, pero si tienen paciencia entenderán lo que significa crucificarnos con Cristo, espiritualmente hablando, desde luego. Porque cuando Jesús, Yeshua, nos dice que debemos de negarnos a nosotros mismos y crucificarnos con Él, no lo dice para que quedemos muertos, sino para que renazcamos, para que resucitemos. Porque es evidente que la ley no puede vivificar al ser humano, no le da nueva vida. Podrá dar un código de ética y de comportamiento y de moral, pero esto no es espiritualidad. Es un